A continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Diálogo Abierto. Es un gusto, como siempre, volver a encontrarnos en esta jornada laboral correspondiente a jueves. Antesala de fin de semana, estamos a puertas prácticamente de un feriado por carnaval. 4 días de asueto que, por cierto, no serán recuperables, es de carácter obligatorio. De esta forma también se reactiva la economía a nivel nacional. Gracias por dispensarnos con su sintonía, amigos y amigas. Estamos prestos para los análisis, comentarios, entrevistas de temas que están en la coyuntura del día a día y con personajes que hacen la noticia. A esta hora de la tarde ya queremos dar la más cordial bienvenida a través de la tecnología a nuestro primer invitado. Se trata del asambleísta de las filas del Pachakutik, Mario Ruiz, a quien agradecemos por atender esta invitación. Asambleísta desde el estudio central de Conecta TV Radio Online, le saluda Jorge Ñacato para hacer un análisis de la coyuntura que ahora mismo genera mucho debate en distintos sectores de la sociedad civil, y el político no es ajeno obviamente a aquello, cuando estamos hablando de un descontento popular prácticamente por el accionar gubernamental que se reflejó en las urnas cuando los ecuatorianos se pronuncian con un no contundente a un referéndum que planteaba el gobierno nacional, y que eso se traduciría en el descontento popular. Esto hace también que ya se empiece a hablar de la salida del jefe de Estado del cargo, y se apura en la Asamblea Nacional un proceso de investigación de una trama de corrupción en el aparato gubernamental que involucra al jefe de Estado y ciertos familiares. Esta investigación está en manos de una comisión multipartidista que aparentemente con el informe de esta comisión se intenta aplicar el juicio político al mandatario para una posible destitución. En este escenario, asambleísta Ruiz, ¿cuál es la postura del Pachakutik en torno a la investigación que se realiza en esta comisión multipartidista? Porque estamos hablando, insisto, de la posibilidad de enjuiciarlo políticamente como mecanismo de buscar una salida constitucional para este escenario complejo que vive el Ecuador. Le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un saludo cordial y respetuoso a toda la distinguida audiencia de Conecta TV. Un abrazo fuerte para el pueblo ecuatoriano. A ver, la postura de la bancada es precisamente que se busque la transparencia y la verdad de lo que engloba este caso del Gran Padrino. O sea, nos preocupa a nosotros en sobremanera que se creen comisiones multipartidistas especiales que investiguen solo encimita, solo lo que les conviene y lo que les vaya a tocar a sus allegados, a sus dirigentes, no investiguen. O que se creen grupos parlamentarios anticorrupción que investiguen solo lo que pasó en el correísmo y lo que pasa en este gobierno, quieran socapar y quieran tapar. Eso nos preocupa a nosotros y vamos a ser enfáticos en que tiene que investigarse todo, investigarse a los corruptos de antes y a los corruptos de ahora. Eso es lo que tiene que hacerse. Vea, la comisión esta multipartidista que la conformaron entre socialcristianos y correístas, que son los que ahora andan de la mano, dicen de izquierda, de derecha, ahí andan, izquierda y derecha, la nueva, la antigua derecha, juntitos, la crearon para investigar el caso Gran Padrino. No quiso pues investigar toda la corrupción de las hidroeléctricas desde sus inicios, que hay rastros de que ha habido corrupción. Según los informes de la policía, informes de todos, dicen que estos sobornos, toda la podredumbre que ha habido en CELEC, en EMCO, viene desde el 2016.
no es de ahora. Pero cuando se les dice investiguemos todo, no, 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 dice, cuidado, no, 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 solo lo que, lo de este gobierno, solo lo del presidente de la República, porque el tema es el caso del Gran Padrino. Lo otro, tapemos, no, lo otro no topemos. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa, pues? Entonces, eso no estamos de acuerdo. Que se Llegar a la actúe de carta, esta dice usted, manera. asambleísta. Entonces, lo que se quiere hacer en la asamblea es investigar a la carta y no tocar lo que este mismo caso que involucra al presidente de la República involucra a partidos o legisladores, en este caso del correísmo, como es el señor Aliaga. Y puro show, puro show. O sea, hacen un show aquí que supuestamente esa comisión va a investigar la corrupción de este gobierno, pero lo de los otros gobiernos no quieren investigar. El señor Fernando Villavicencio crea un grupo anticorrupción que va a investiga solo al correísmo. Y lo que pasa en este gobierno no topa, ahí sí socapa, ahí para los juicios políticos en su comisión. O sea, aquí el único, vea, que no tenemos compromiso ni con anteriores gobiernos ni con este gobierno es Pachacuti. Eso hay que decirle categóricamente. Los únicos que no tenemos compromisos con nadie es esta bancada y somos nosotros, que estamos ahora peleando porque haya transparencia antes, lo que pasó antes, lo que pasa ahora y lo que pase Pero en el después. Pachacuti, inclusive, asambleísta Ruiz, en el Pachacuti, inclusive hay una especie de división marcada y ustedes lo saben. Hay un grupo denominado la facción rebelde del Pachacuti que está no necesariamente con las decisiones orgánicas del mismo movimiento. Aparte yo también, y que estábamos siempre rebeldes a las decisiones de que nos apeguemos a este gobierno y que seamos parte de este gobierno. Ante eso siempre nos vamos a rebelar, pues. Pero tampoco nosotros por el hecho de que queremos ser parte de este gobierno, vamos a pasar al otro lado, a ser empleados del correísmo y de la bancada de UNES. Eso tampoco estamos de acuerdo. Y yo he sido categórico como Mario Ruiz, como legislador de Imbabura y como, digamos, con otros compañeros de la bancada, de que nosotros no podemos irnos ni a un lado ni al otro. Vamos a buscar la transparencia. El día de hoy, vea lo que pasó en la Asamblea Nacional. Denunciamos públicamente. Estamos nosotros proponiendo la eliminación de los sueldos vitalicios de los presidentes y ex vicepresidentes de la República, que cobran sueldos vitalicios. Imagínense, los ex vicepresidentes, expresidentes, y el Estado ecuatoriano gasta $1.000.000 anuales en pagarles a los señores, sin trabajar, a los hijos, a las nueras, a los nietos, a las amantes, ahí a pagar el sueldo vitalicio. Y nosotros propusimos eliminar eso, y resulta que eso se trata en la Comisión del Trabajo, y hoy día que tenía que debatirse eso en el tercer punto, a última hora, ese rato, la asambleísta Pamela Aguirre de la bancada de UNES renuncia a ser ponente, y con eso deja sin ponente para que se discuta. Tiene que suspenderse el punto, regresar a la comisión y ahí dormirán los sueños de los justos hasta que designen otro ponente y vendrá después de 3, 4 meses a discutirse la eliminación del sueldo vitalicio para los expresidentes y vicepresidentes. Entonces, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? Y con eso, cómplices los señores del gobierno, los señores del Partido Social Cristiano, porque ellos fueron gobiernos. Entonces, nosotros no protegimos a ningún gobierno, ni pasado ni presente, y estamos en esa línea de exigir que se trate lo que le conviene al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo nosotros en que tengamos que pagar alrededor de $3.000 diarios para que se pague sueldos vitalicios a expresidentes que muchas veces dejaron inclusive una historia negra aquí en el país, que están hasta prófugos de la justicia, pagándoles sueldos vitalicios a los señores? Y cuando se quiere discutir eso para eliminar eso, ahí sí chuta los de UNES, ahí sí calladita, ahí sí juegan de forma mañosa inclusive, acepta ser proponente, acepta ser ponente del informe, llega al pleno, renuncia a ser ponente. Con eso le deja sin ponente el proyecto de reforma y toca regresar a la comisión y volver a designar ponente y dilata el proceso de eliminación de sueldos vitalicios. Asambleísta Esa Ruiz, forma es totalmente contradictoria a lo que ellos dicen. si pasan este tipo de cosas que usted está explicando en la Asamblea Nacional y otros más que hemos sido testigos de
del trabajo, entre comillas, de la legislatura de ciertos grupos políticos, debemos entender entonces que puede haber un acuerdo entre las fuerzas políticas para salvar al presidente de la República y repartirse el país. Inclusive ustedes tienen que saber algo que es trascendental. En el año 2008, el expresidente Correa, cantando las canciones del Che Guevara y a nombre de la izquierda, le entregó a Carlos Slim Helou, el hombre más rico del mundo, a Claro y Movistar, la telefonía celular del Ecuador. Así es. Esa empresa, ese negocio genera alrededor de 3.000 millones de dólares al año, reportado por las mismas empresas. Hoy tal vez más, porque han crecido los usuarios. Y eso se va a terminar en este año, 2023, posiblemente en junio más o menos. Termina el contrato de concesión y tiene que regresar al Estado ecuatoriano. Pues aquí la pelea más allá es de quién entrega. Lazo quiere entregar él. El correísmo quiere entrar para entregar ellos. Todo. Entonces, ellos posiblemente lleguen a ese acuerdo o lleguen al acuerdo de que no topan a la familia del presidente, a los que están ahí, en el caso Gran Padrino, pero que el presidente lance la muerte cruzada desde el Ejecutivo para que se anticipe elecciones. Y se quede ahí Lazo unos 6, 7, 8 meses más, entregando todo lo que pueda, porque se quedará solito, sin Asamblea Nacional. ¿Quién le va a sostener que él no entregue la telefonía celular a estas multinacionales? ¿Quién le va a sostener que no privatice el Banco del Pacífico o CNT, o que aplique reformas laborales que sean un retroceso para los trabajadores? ¿Quién le va a sostener sin la Asamblea Nacional? Lo que usted advierte entonces que se viene la muerte cruzada, en otras palabras, y que ese sería el mecanismo constitucional del cual se beneficiarían los correístas. Esa es la lectura. Y el gobierno, porque ellos pusieron precisamente en la Constitución del 2008 esta figura. O sea, vea, ¿quién hizo la Constitución del 2008? La pregunta, porque aquí dicen, no, los pachacutis, todo el troll center del correísmo está volcado sobre nosotros, especialmente este legislador que está hablando de estos temas. Que vendidos a Lazo, que esto el otro. No, pues, ¿quién hizo la Constitución del 2008 con estas figuras políticas de la muerte cruzada y de que tiene que haber un aval o un informe de admisibilidad para el juicio político, para que proceda un juicio político, un informe de admisibilidad de la Corte Constitucional? ¿No fueron los que ahora son Revolución Ciudadana en la Constituyente del 2008? Antes Alianza País. Ellos pusieron lo que hay ahora en la Constitución y por eso no se puede destituir al presidente de la República, porque hay esos candados. No porque no quiera la bancada de Pachacuti, no porque no queramos los asambleístas, es porque si quieren que haya un juicio político, viene el informe de la comisión y ese informe de la comisión nosotros diremos a favor, todos a favor, para que no nos digan que somos lacistas, vendidos, etc. No es que ahí ya se va el presidente de la República, no, eso tiene que pasar a la Corte Constitucional, porque eso dice la Constitución de la República, hecha por correístas en el 2008. No por Pachacuti, sino por corriente del 2008, pasa a la Corte Constitucional. Y en la Corte Constitucional, ellos tienen que dar el aval si es que efectivamente hay causal para el enjuiciamiento político. Si la Corte Constitucional dice, no hay causal, ahí muere todo. No ha pasado nada. Eso es bulla lo que hacen los señores. Por otro lado, si la Corte Constitucional dice, si hay causal para el juicio político, nosotros tenemos que discutir, debatir ese juicio político en un debate, en todo el procedimiento que establece la ley para el juicio político. Mientras estamos debatiendo el juicio político y vamos a votar al presidente de la República, él aplicando el 130 de la misma Constitución, en una hora nos disuelve, firmando un decreto de muerte cruzada de parte del Ejecutivo hacia la Asamblea. Y nos vamos a la Asamblea y se queda él gobernando solito unos 6, 7, 8 meses, ya digo, por decreto presidencial. Y ahí sí, pues, se vendrá un conflicto tremendo porque no habrá el catalizador de la Asamblea y la gente tendrá que salir a defender que no privatice todos los sectores estratégicos. Pero ¿quién hizo eso? La pregunta es, ¿quién puso eso en la ley, en la Constitución de la República? ¿Pachacuti? No. ¿La izquierda democrática? No. ¿Los sectores sociales? No.
Los que hicieron eso fueron los que hicieron la Constitución de la República en el 2008. Pues, ¿quiénes fueron? Ellos, pues el correísmo, porque tenía miedo que le destituyan a su presidente. Y ahora estamos en esta encrucijada jurídica y política para no poder destituir al presidente de la República como todo mundo quiere que se proceda. Antes de la Constitución del 2008 sí se podía, y por eso fueron destituidos Bucarán, Maguad, Gutiérrez, porque no había pues estos candados que pusieron ellos en la Constitución del 2008. Ahí sí se podía proceder con el juiciamiento político sin el informe de la Corte Constitucional, o no había la pistola apuntándonos con la muerte cruzada desde el Ejecutivo. Entonces, ¿qué quieren ellos ahora? Es el show para decir que ellos están a favor del pueblo ecuatoriano y que los que no estamos en esa línea somos supuestamente los que estamos a favor de los lazos. Pero cuando se trata de defender sus intereses, se juntan nomás con los que dicen que lacistas neoliberales de derecha, etcétera, etcétera, como hoy para defender los sueldos vitalicios, como antes se juntaron para que pase la reforma tributaria absteniéndose la reforma de Lazo, como se juntaron para defender que no se cree una comisión que revise las concesiones mineras y petroleras, propuesta de Pachacuti para que se revise esas concesiones, y ellos se juntaron con el gobierno para impedir que eso pase, y se juntaron también para impedir que se cree una comisión que audite lo que pasa en el IES, todos los problemas, toda la plata que se llevaron del IES. Ahí se juntaron con el gobierno rapidito para impedir que eso pase. Y hoy se juntan para impedir que se eliminen los sueldos vitalicios. Entonces, todo lo que ellos hacen es un teatro, es un show. Ellos están juntos en el momento en que tienen que defender sus intereses partidarios, personales y políticos. Para que, asambleísta Ruiz, para que el Ecuador tenga mejores días, el presidente de la República debe irse o debe dar un paso al costado, pero ¿cuáles serían los primeros cambios que se deban hacer en este país con un nuevo presidente o con el mismo presidente si es que decide corregir o rectificar, asambleísta? El problema está en que se va y sube el vicepresidente. Nosotros quisiéramos que renuncie. O sea, si fuera que renunciando y se va ese presidente y al otro día todo ha cambiado, perfecto. Se va y sube el vicepresidente con el mismo equipo, mismo jurídicos, mismo asesoría de gente, de jóvenes que nunca han estado en su vida en un bus, en una tienda de barrio, en un mercado, que nunca han estado endeudados porque ellos son los dueños de los bancos, ellos son los que prestan la plata. Entonces, esa gente separada totalmente de la realidad social y política del país es la que está asesorando y que va a seguirse asesorando al vicepresidente de la República. O sea, así está la cosa, y la única salida y alternativa es que desde aquí, desde la Asamblea Nacional y desde los sectores sociales, nos juntemos para que se haga un cambio trascendental a la política ecuatoriana. Está en la cancha del presidente de la República. No necesita el presidente de la República llamar a un acuerdo nacional, a conversar, a diálogo. Ya estamos cansados de los 2 años de diálogos, de acuerdos, de llamados. Ya hubo un paro nacional, ya se sentó hasta con las organizaciones sociales e incumplió. En mi tierra dicen, acciones son amores, no palabras. Hechos, con hechos se ve. Es cuestión de un decreto presidencial para que se alivie la situación financiera de los campesinos y agricultores de la costa y de la sierra que están debiéndole al Banco de Fomento y que no pueden pagar y que no pueden hacer nuevos créditos para sembrar y darle de comer al Ecuador. Es cuestión de un decreto presidencial para que se eliminen ciertos impuestos a los insumos agrícolas, para que baje la uria, bajen los insumos agrícolas y que se puedan sembrar y puedan cultivar los agricultores. Es cuestión del presidente de la República de que piense en no seguir mandando plata del Ecuador a reservas internacionales, creciendo, engordando la reserva internacional y dejando de cubrir gastos de salud y educación aquí en el país. 9.300 millones de dólares en reservas internacionales, el 30% más de lo que se ha tenido en la historia del Ecuador. ¿Para qué? Para pagarles a los tenedores de los bonos de la deuda externa. Qué increíble, a los intermediarios. Entonces, eso es lo que tiene que pensar el presidente de la República y los que están en el gobierno para bajar o mirar que el pueblo se está muriendo del hambre
y que puede perfectamente no traer los 9.300, pero unos milloncitos de allá traiga, pues, y ponga medicinas en los hospitales, contrate más médicos, unos milloncitos traiga y ponga en el Banco de Fomento para dar una línea de crédito a los agricultores. Eso es lo que quiere eso el Ecuador. El Ecuador no quiere ir a movilizaciones, a paros, a violencia, a todo lo que se ha vivido. No, nadie es loco para querer ir. Es este presidente el que nos va a obligarle, le da tela para que los movimientos políticos oportunistas quieran adelantar elecciones a través de una muerte cruzada desde el Ejecutivo e ir a un escenario catastrófico para el país. Mario, de una movilización. El Pachacutic es brazo político del movimiento indígena de la CONAIE y se van a reunir en los próximos días para tomar una decisión en torno a este tema. Todo apunta a que haya un nuevo paro, nuevas movilizaciones. ¿El Pachacutic será parte de estas decisiones? Lamentable, si es que eso nos obliga el mismo presidente de la República. Nosotros como Pachacutic siempre seremos respetuosos de lo que nuestros dirigentes, nuestras organizaciones sociales de base resuelvan. Si nuestras organizaciones sociales de base en asamblea resuelven avanzar hacia ese camino, pues nos tocará respaldar, siempre y cuando alertando al pueblo ecuatoriano que no es que las movilizaciones se van a dar por blocos, por los dirigentes, sino porque es este gobierno que no quiere escuchar, que no atiende a la clamor de los hijos de familia que sufren y lloran del hambre, de la necesidad. Eso nos tocará a nosotros porque venimos de esas organizaciones sociales, pero hay salidas, hay alternativas y nosotros estamos proponiendo esas alternativas, esas salidas. No necesitamos sentarnos a conversar con el presidente, necesita él tomar acciones ya inmediatas a favor de la gente que está sufriendo en cada una de las familias ecuatorianas. Nada más. Nosotros siempre respaldaremos a las decisiones colectivas. Asambleísta, si se movilizan en el país liderados por el movimiento indígena, ¿no es hacerle el juego al correísmo que tendría el argumento para destituirlo vía un proceso constitucional que es utilizar una vez más la figura de conmoción social en el Parlamento? Yo creo que hay varios sectores que van apuntando hacia allá. O sea, acá quieren crear ese clima y el presidente les da tela. Yo creo que hay hasta un acuerdo para eso. Quieren crear el clima de la conmoción social y crisis política para que el presidente sea el que aplique la muerte cruzada. No la Asamblea, porque la Asamblea ya trató de ese tema y la Constitución es clara de que solo una sola vez se puede aplicar el periodo que se ha designado. Entonces, ellos lo que pretenden es crear ese clima para que sea el presidente el que disuelva la Asamblea, se quede gobernando solo, él logre entregar todo lo que pueda entregar en ese periodo de 6, 7, 8 meses y se anticipen elecciones y en esas elecciones pues ellos se tomen todo, la Asamblea Nacional, ahí van a volver a hacer lo que hicieron en el 2011, meterán futbolistas, modelos, cantantes y irán a la Asamblea 70, 80, alzar la mano, bajar la mano, lo que les dispongan desde arriba, como hoy también lo hacen, y no habrá, digamos, ninguna fiscalización y se tomarán el gobierno, se tomarán la Asamblea Nacional, ya tienen el Consejo de Participación Ciudadana y volverán los días que ya vivimos. Entonces, ese es y no le toparán a Lazo. De cuando ellos lleguen, a Lazo le dejarán quietito. Pero el problema está en la movilización social que se cree en ese sentido. Porque cuando Lazo se quede solo en ese tiempo de 6, 7, 8 meses, él va a pretender entregar, ya dije, la telefonía celular está por entregarse, el CDT, el Banco del Pacífico, y el pueblo ecuatoriano tampoco es un pueblo que se deja nomás y ya, que entreguen nomás el patrimonio social y nacional y el futuro de nuestros hijos. Va a salir a la calle a defender, porque no va a haber tampoco la Asamblea que haga oposición. Y allí ese clima sí es crítico. ¿Por qué? Porque quienes ponen los muertos somos nosotros. Quienes ponen la gente que se queda sin ojos somos nosotros. Nuestros compañeros son los que van a salir a movilizarse. Nuestros estudiantes, jóvenes de las universidades, nuestros hijos son los que van a salir a movilizarse, a defender que no privaticen la telefonía celular, que no privaticen los otros sectores estratégicos.
y habrá ahí represión de la policía, del ejército, habrá un conflicto tremendo. ¿Y quiénes van a ser los grandes favorecidos? Los que dicen que ahora son la mayor fuerza política en el país, después en las futuras elecciones. Eso más, que de acuerdo a esa constitución que ellos hicieron, dice que quienes sean electos en este anticipo de elecciones no van a ser electos para 4 años, no señor, van a ser electos para el periodo que falte de terminarse este periodo. Es decir, tendrán que venir un presidente para que termine el periodo de Lazo temporal, y asambleístas para que terminen nuestros periodos. Viviremos en elecciones, ahorita elecciones seccionales, en un año las elecciones para completar los periodos y después otras elecciones para iniciar los periodos que continúan. Perfecto. Y eso está así en la ley, y esa ley no la hicimos nosotros, hicieron ellos los que están ahora en ese juego. Perfecto, Mario. Interesante análisis el que levanta usted en este escenario complejo para el país. Le agradezco por su tiempo, Mario. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, porque a usted también le agradezco. Un sincero Dios le pague por el espacio. Un abrazo para todos. Gracias a nuestro invitado, el asambleísta del Movimiento Plurinacional Pachacuti, Mario Ruiz. Un escenario, como decimos, muy difícil en el Ecuador y que obviamente los más grandes perdedores resultaría el pueblo ecuatoriano. Aquí vamos a hacer una ligera pausa para regresar ya con nuestro siguiente invitado. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben robar. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES. Que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocut. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben. Usted sintoniza Diálogo Abierto por Conecta TV Radio Online. Gracias amigos, gracias amigas, oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Diálogo Abierto. Es un gusto como siempre estar con ustedes compartiendo los análisis que levantamos con expertos, con gente que está en el quehacer noticioso diario y que por supuesto nos ayudan a entender la problemática que hoy mismo atravesamos en nuestro país. A esta hora de la tarde quiero darle la más cordial bienvenida a través de la tecnología al doctor Hernán Reyes, catedrático universitario, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado doctor, desde el estudio central de Conecta TV Radio Online, le saluda Jorge Ñacato para hacer un análisis de un punto en particular y que tiene que ver con el trabajo periodístico. No sé si me escuchan, no nos escucha, nos dice mi querido Beto, no nos escucha el doctor Reyes. Vamos a habilitar el micrófono, nosotros lo estamos mirando, lo tenemos en imagen, pero vamos entonces a habilitar el tema del micrófono para tener un diálogo, una conexión directa, diáfana y ver precisamente
para el análisis con nuestro invitado, el doctor Hernán Reyes, que ya está en contacto con nosotros. Vamos a ajustar ese pequeñísimo detalle del audio y consecuentemente podremos ya entablar este análisis que estamos manifestando. Un análisis que queremos hacer con el doctor Hernán Reyes. No sé si, doctor, nos escucha en este momento. ¿Nos escucha? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Okay. Sí, les estoy escuchando. Se fue por un momento el sonido, pero ya se normalizó. Ok, doctor, muy amable por atender este diálogo. Lo hemos invitado, decía, antes de que tengamos esta ligera interrupción por cuestiones del Internet, que hay un escenario muy en particular que queremos analizar con usted y que pasa por el trabajo periodístico que ahora mismo está en el debate público y que reveló una investigación periodística, una trama de corrupción en el aparato gubernamental que involucra al jefe de Estado y sus familiares. Y a renglón seguido, el gobierno, a través de distintos voceros y el propio presidente de la República en una cadena nacional, ha salido a cuestionar en duros términos el trabajo periodístico y consecuentemente se estaría atentando contra la libertad de expresión. Esto que le pongo en escena, doctor Reyes, ¿cómo levantamos un análisis? ¿Cuál es la lectura preliminar que usted tiene respecto de este tema, doctor? Le escuchamos. Bueno, la situación que vive el gobierno del presidente Guillermo Lasso es una situación bastante problemática, complicada, diría yo, como para cualquier gobierno que es acusado de aupar una trama de corrupción en las empresas públicas, donde se facturan miles de millones de dólares en el caso del Ecuador. Doblemente complicado, puesto que todos los dardos apuntan a la figura como el capo de esta red de corrupción, al cuñado del propio presidente de la República. Estamos refiriéndonos al señor Danilo Carrera, cuñado y al mismo tiempo mentor económico del presidente Lasso, que de hecho, aunque no ocupe un cargo oficial, por múltiples vías se ha comprobado que es una persona que tiene mucha incidencia y mucha influencia en las altas esferas gubernamentales. Creo que la situación se complica más después de una derrota inesperada y letal, diría yo, para el gobierno de Lasso, cuando pierde las 8 preguntas, pierde el sí en las 8 preguntas de la consulta popular o referéndum. Y aparte de eso, obviamente, como ya se veía venir, las elecciones seccionales no fueron nada satisfactorias para el partido de gobierno. Obtiene unas cuantas alcaldías menores, ni una prefectura, ni una alcaldía importante, y esto le pone al presidente de la República, al Ejecutivo, en una situación complicada que ya empezó a generar efectos con la crisis de gabinete, la salida de gente muy, muy cercana a Lasso, luego del fracaso político con la consulta popular, y antes y después de eso también continúan de alguna manera las salidas de personajes vinculados a esta supuesta trama de corrupción que ha denunciado La Posta. Doctor Reyes, pero precisamente ese trabajo que ha denunciado la Posta ha sido cuestionado por el jefe de Estado, y la pregunta era, e insisto en esta pregunta, ¿está en riesgo la libertad de expresión? ¿Está amenazada desde el gobierno, doctor? La intervención que hizo el presidente Guillermo Lasso el día de anteayer en la noche, creo, si no recuerdo mal, que duró aproximadamente 16 minutos, fue una intervención completamente destemplada. Se le vio a un primer mandatario desbordado, enojado, carente de la compostura necesaria para dirigirse a los 17, 18 millones de ecuatorianos, y alguien que no solamente está revirtiendo y está invirtiendo todo lo que él había pregonado y predicado anteriormente con respecto a respetar irrestrictamente la libertad de expresión, tanto así que Lasso hizo un verdadero show hace algunos meses, cuando luego de su veto parcial a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación,
que fue aprobada en el gobierno de Rafael Correa en el 2013 y luego reformada en el 19-20 y ahora último vuelta a reformar en el gobierno de Lasso. Luego de ese show donde él tiró al tacho de basura un supuesto ejemplar de la Ley Orgánica de Comunicación, ahora en cambio se desdice y empieza utilizando términos que son absolutamente repudiables. Él habla de libertinaje. No se puede hablar del libertinaje. El libertinaje es una palabra tramposa. Lo que hay es ejercicio de la libertad o no ejercicio de la libertad. No puede haber libertinaje. Libertinaje de expresión, libertinaje de pensamiento, no puede haber. Segundo, él dice que ha habido abuso y violación de la libertad de expresión. Tendría que él comprobar dónde ha habido ese abuso o esa violación. Lo que hay es un trabajo de investigación periodística que, según dice el medio digital Aposta, ha durado más de 6 meses, han intervenido 10 periodistas y que ha dado por resultado una serie de entregas periódicas que ha hecho, primero de lo que denominó el caso El Gran Padrino, luego El Gran Informe, y donde, curiosamente, en el organigrama de supuestos involucrados, encabezados por el presidente de la República, en ese organigrama, varios de ellos ya prácticamente han salido de sus cargos o han escapado del país, están fuera del país, sin razón justificada. Así que creo que los términos que utilizó el presidente Guillermo Lasso solamente hablan de su desesperación. Está viviendo un muy mal momento político, digamos, ahondado precisamente por estas acusaciones. Hablar de mercenarios de entretenimiento noticioso, hablar de catalogarles de malcriados, decir que están acompañados de acólitos sensacionalistas, y no solamente en referencia al periodista Anderson Boscan o a La Posta, sino en referencia al periodismo, porque él luego generaliza y dice que él está enfrentando no solamente a narcotráfico, crimen organizado, sino también a terroristas mediáticos. No sé si Lasso se dio el trabajo de siquiera entender qué términos estaba utilizando. Terrorismo mediático. Creo que ni siquiera quienes acusaban de un lenguaje hostil con la prensa al expresidente Rafael Correa llegaron a escuchar que él haya hablado de terroristas mediáticos, como lo ha hecho Guillermo Lasso. Y por ende, creo que esto, sumado a un tono amenazante y sumado a graves acusaciones que ha hecho en relación con el periodista Anderson Boscan, de sus cercanas relaciones y casi como alguien que hace apología del delito con criminales reconocidos en el país, creo que pone en grave riesgo la libertad de expresión. Es el más grave riesgo que ha tenido en estos 21 meses de gobierno, aunque no nos olvidemos ya antes, en una de las 2 famosas entrevistas que le hizo el señor Carlos Vera en Carondelet, ya él había arremetido contra el propio Carlos Vera, contra alguna prensa que no era de su agrado. Él había después, posteriormente, hablado de que estaba cometiéndose una especie de asesinato de su reputación. Le faltó poco para hablar de sicarios en los medios. Así que creo que lamentable, rechazable, repudiable las declaraciones de Guillermo Lasso. Ahora, doctor Reyes, ¿hasta dónde llega el trabajo periodístico? Porque se habla mucho de que el señor Boscan no debió, por ejemplo, ir a la Asamblea Nacional, que fue convocado a esa comisión multipartidista que investiga el caso de Gran Padrino, ahora Encuentro. Por aquello la pregunta, ¿hasta dónde termina el trabajo de un periodista? Hay una comisión en la primera función del Estado, para mí es la legislativa, que es la más representativa, representa a todo el pueblo, no el ejecutivo, sino la legislativa. Yo pienso que es deber de un ciudadano cualquiera, y más aún de alguien que está haciendo tan graves acusaciones, acudir y dar la cara en la comisión respectiva, algo que el presidente de la República no ha hecho nunca. Hasta ahora Lasso se ha negado a ir a la Asamblea Nacional. La última justificación fue
muy paladina, dijo, por razones de agenda. En realidad me parece que era importante que vaya. El señor Anderson Boscan entregue la documentación, porque la documentación es la base indicial, es decir, son los indicios que inclusive para la propia comisión multipartidista, así como para la propia fiscalía, supongo yo, le van a servir para poder orientar y direccionar las investigaciones que desde la justicia tienen que hacerse para poder comprobar. Cuando hablo de comprobar quiere decir hacer ya afirmaciones de culpabilidad con pruebas y fundamentos, y en ese sentido, más allá de las críticas que podrían hacerse al medio digital, La Posta no es un medio que sea precisamente de mi preferencia. Puedo reconocer ciertos dotes al periodista Anderson Boscan, mucho menos dotes el señor Luis Eduardo Vivanco, pero más allá del medio digital o de quienes lo conforman, aquí de lo que se trata es de un medio de comunicación que está tratando un tema de interés público, de supremo interés público, porque si es que resultan ciertas, algunas, capaz que todas, las afirmaciones graves que están haciendo sobre los niveles de corrupción existentes en el gobierno, el presidente Lasso podría ser objeto de un juicio político e inclusive de una posible separación del cargo. Así que me parece que es controversial el decir si es que esta es una investigación correcta, incorrecta, duró mucho tiempo, poco, no tuvieron cuidado en tal cosa, en tal otra. Siempre hay a veces elementos que no logran articularse debidamente en una investigación periodística, pero lo que sí está claro es que lo que se ha dicho ahí y los efectos que ha causado, es decir, la separación del gerente de Petroecuador, la separación para empezar, la separación del señor Hernán Luque, que fue separado por torpe, según las palabras de Guillermo Lasso, del cargo de la gerencia de empresas públicas, y así como la huida del país y la desaparición de algunos otros funcionarios, creo que dan cuenta de que cuando el río suena, piedras trae. Esto demuestra, me refiero al trabajo de investigación de la prensa, que la prensa es incómoda para los poderes políticos en este caso, doctor. A ver, la prensa en realidad no es un ángel del Señor, no se puede generalizar. Hay prensa y hay prensa, hay periodistas y hay periodistas. Hay portales digitales donde dos periodistas se han encargado durante años de sistemáticamente hacer comentarios, opinar, atacar, endilgar adjetivos a medio mundo. Me estoy refiriendo a los 4 pelagatos y a los 2 periodistas que lo conforman. Eso es una prensa, a mí me parece, amarillista. Esa es una prensa que a la larga puede estar reflejando las opiniones personales de esos 2 señores, pero normalmente esas opiniones están ligadas a posicionamientos claramente políticos y a sesgos de carácter ideológico. Hay otra prensa más seria, quizá los medios tradicionales, que tienen más filtros para poder producir y difundir contenidos y donde lamentablemente cada vez está más venido a menos el ejercicio del periodismo investigativo. Esto por razones económicas o no sé si por razones empresariales o políticas, porque el periodismo investigativo es un periodismo costoso en términos de que amerita un equipo mínimo de investigadores y amerita tiempo para hacer la investigación. Y a veces la aceleración o la velocidad de los medios no permite o finalmente no resulta rentable para el medio. Así que creo que más allá de las críticas que posiblemente se puedan hacer al trabajo de La Posta, creo que al presidente de la República no le conviene ni le toca amenazar o atacar al medio, al mensajero, en este caso a los periodistas, sino más bien probar ante el país, ante un país ante el cual está desacreditada su propia palabra, la palabra del presidente está sumamente desacreditada, que finalmente estas acusaciones carecen de sustento. ¿Usted, doctor Reyes, considera como ciertos sectores de la sociedad civil que son patadas de ahogados la postura última del presidente de la República?
En política todo puede suceder, ese es el dicho común. La política es un terreno de lo contingente, dicho en términos más académicos. Es difícil hacer predicciones en política, si no, pregúntenle al señor y al equipo de asesores que tendrían su tiempo, el señor Abdalá Bucaram, o el señor Yamil Maguad, o el propio señor Lucio Gutiérrez. Jamás previeron que su periodo de gobierno termine tan abruptamente. Así es la política. En este caso yo no me atrevería a decir que están los días contados. Hay varios escenarios posibles. Un escenario es que, digamos, el más optimista para el gobierno, creo yo en estos momentos, es que pueda completar su periodo de gobierno y que efectuando algunos cambios sustanciales al modelo que está ejerciendo, pueda recuperar gobernabilidad y pueda finalmente enderezar un tanto el rumbo para no salir tan mal. Ese es el mejor escenario posible para Guillermo Lasso hasta el 2025. Pero no bastaría solamente cambios a propósito de este tema en su gabinete ministerial, doctor. No, esos cambios no bastan. Ya se está viendo que esos cambios no bastan. Han sido simplemente cambios de caras. Y más allá de que Cucalón pueda hacer quizá mejor papel que lo que hizo Jiménez, o más allá de que finalmente algún rato decida sacar al ministro de gobierno, decida sacar o cambiar a otros ministros, lo que es necesario ahora son cambios en su programa de gobierno. Es decir, que Guillermo Lasso se acuerde del Guillermo Lasso que ofreció cosas cuando estuvo de candidato. Hay sectores que han sido muy afines y que apoyaron abiertamente a Lasso, inclusive dentro del periodismo, que ahora le están diciendo que eche abajo el programa y que vuelva a lo que estaba antes. Estoy pensando en las declaraciones públicas que ha hecho la señora Yanely Nostroza, una firme apoyadora de Guillermo Lasso, que ahora le dice: señor Lasso, usted lo que tiene es que simplemente quitar el tema tributario, su famosa ley tributaria, que carga sobre la clase media una cantidad enorme de impuestos. Usted tiene que invertir muchos recursos en salud, en educación, que les ha estado quitando. Usted tiene que apoyar a la policía con dinero y con voluntad política, etcétera. Hasta ellos, los ex-lacistas o los lacistas solapados, le están diciendo que cambie el programa de gobierno. No se trata de cambiar unas cuantas caras, porque finalmente a la larga esas caras nuevas o terminarán saliendo también luego del fracaso que tenga la gestión del modelo, o finalmente serán simplemente ornamentos dentro del gobierno. El segundo escenario es que termine hasta el 2025, pero absolutamente atosigado, arrodillado, secuestrado por quizá determinadas fuerzas políticas. Estoy pensando en el propio Partido Social Cristiano, que me da la impresión de que está y no está en el gobierno. Dice que es oposición, pero al mismo tiempo gente muy cercana al socialcristianismo está cercana a Lasso, y quizá lo que quieren es ser el poder detrás del poder. Tercer escenario es que finalmente llame, como ahora vi la portada de un medio de comunicación masivo, esté en su escritorio pensando en convocar a muerte cruzada para irse después de unos 6 meses aproximadamente, y también mandar a su casa a los asambleístas, convocando nuevas elecciones. Y por último está el peor escenario posible, que es que en las próximas semanas o par de meses, quizá la Asamblea Nacional decida llamarle a juicio político, si es que esto se va complicando cada vez más, si es que van apareciendo con más claridad causales para el enjuiciamiento político, y finalmente sea censurado y destituido por la Asamblea Nacional. ¿No habría que descartar una movilización masiva que liderarían los indígenas, doctor? Pienso que Guillermo Lasso se ha peleado con todos los actores sociales y políticos del país, con todos, no queda uno que ahora le tienda la mano. Y entre estos actores, entre los actores sociales, también está el movimiento indígena, a quien trató muy mal. Acordémonos que Lasso, en esa doble personalidad que tiene, en esa bipolaridad que tiene, dice en la última cadena nacional que él siempre ha tratado con respeto
a quienes no piensan como él. Pues hay que recordarle al señor Lasso que cuando hubo las protestas de junio del 2022, él trató como prácticamente cómplices de narcotraficantes y de los criminales organizados al movimiento indígena, porque dijo que el narcotráfico y el crimen organizado había financiado la movilización popular y las protestas de ese mes de junio. Ajá. Lo que hace ahora Lasso no es nuevo, y en ese sentido descalificar a sus opositores le ha cerrado todas las puertas. Habrá que ver cuál es la evaluación que hacen las tres dirigencias del movimiento indígena que participaron en las protestas de junio del 22, que van a hacer en los próximos días, y fruto de eso quizás se tome la decisión de juntarse a otros sectores que dicen que ya hay que salir a las calles. Estoy pensando en estudiantes universitarios, la dirigencia de la FEWE ya ha planteado aquello, para sacar del poder a Guillermo Lasso. Habrá que ver cuál es el resultado de esa evaluación que hacen con respecto al cumplimiento o no de las mesas de negociación, que al parecer son mesas fallidas, otro elemento más fallido, fracasado del gobierno de Guillermo Lasso. Estaremos atentos al desarrollo de los distintos escenarios en los próximos días. Mi estimado doctor, le quedo agradecido por su tiempo. Una buena jornada. Muchas gracias a usted por la invitación. Igualmente, tengan una buena tarde. Muy amable. Gracias al doctor Hernán Reyes, catedrático universitario, ayudándonos a entender distintos escenarios que pueden darse en nuestro país a propósito de la crisis que soporta ahora mismo el gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza. Amigos y amigas, ponemos punto final, no sin antes desearles un feliz feriado por Carnaval, 4 días de asueto, y nos volveremos a ver la próxima semana. Buenas tardes, permiso. Conecta TV Radio Online presentó Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo, bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas.